el uso de las acciones futuras de la empresa, el motivo por el cual estos componentes se los puede ofrecer de mejor manera y, por supuesto, son mucho más factibles de obtener y de atender que los financiamientos o que el financiamiento a largo plazo. Habíamos dicho que dentro del financiamiento a corto plazo existen varias modalidades. El crédito comercial es uno de ellos, y dice que es el uso que se hace de las cuentas por pagar de la empresa del pasivo a corto plazo acumulado como los impuestos a pagar, las cuentas por pagar, las deudas a proveedores y el financiamiento de inventarios como fuente de recursos. Estos elementos también habíamos dicho que podemos encontrar ventajas y desventajas. Entre las ventajas es un sistema equilibrado y constituyen menos costos para obtener recursos, da la oportunidad a la empresa de administrar las diferentes operaciones comerciales que realizan. Entre las desventajas normalmente está que siempre va a existir un riesgo de que el acreedor no cancele la deuda total, lo cual será una consecuencia para la intervención legal, y si la negociación se hace a crédito, se deben cancelar las tasas pasivas con carácter previo a cualquier relación o cualquier criterio que se tome al respecto. El crédito bancario, que es tal vez el tema más, sobre el crédito comercial hemos hecho ya muchos comentarios. El crédito bancario, que es el tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas tienen por medio de los bancos o entidades financieras con los cuales se establecen relaciones funcionales y normalmente tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y proporcionan la mayoría de los servicios que las empresas requieren. Acuérdense que los servicios en realidad se conocen hoy en día con el nombre de productos financieros. Entonces, las empresas están buscando siempre qué alternativas existen y obviamente también sabemos que las personas están dentro de estos componentes, pero para nuestro análisis lo que interesa es qué pasa con las empresas. Ese es un poco nuestro punto esencial. Dice que las ventajas del crédito bancario, si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más probabilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en mejor ambiente para operar y obtener utilidades y permite además a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto a capital. Acuérdense que hemos visto que cuando la empresa necesita recursos para sus actividades, recurre en primera instancia a los socios para aumentar capital probablemente, pero si esto no es posible, se trata de buscar que los socios generen un préstamo. Si esto tampoco es posible, como primera fuente por la facilidad que podría tener, sin duda, el mejor operador para esto es el banco. Y el banco, si yo tengo además una buena relación con el banco, casi seguro que esto se va a facilitar y voy a poder lograr generar o tener un crédito que me ayude en el desempeño de las actividades que tenga la empresa y obviamente no tener los recursos para poder atender sus requerimientos. Sin embargo, también insiste que hay desventajas. Dice, un banco muy estricto en sus condiciones puede limitar indebidamente la facilidad de operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa. Un crédito bancario acarrea tasas pasivas que la empresa debe cancelar
esporádicamente al banco por concepto de intereses. Y claro, el banco no te va a prestar plata si ve que hay un riesgo de que tú le vayas a pagar. No te va a prestar plata si encuentra que tú no tienes la solvencia y sobre todo la generación de utilidades. Cuando yo quiero recurrir a un banco como empresa, cuando una empresa va a un banco, lo primero que nos piden en el banco no son los estados financieros, porque se supone que eso, si somos clientes, el banco cada año o cada fin de año le va a enviar al banco un estado financiero para que conozca cuál es su situación. Sin embargo, en los estados financieros se puede apreciar la situación patrimonial de la empresa. Pero el banco, ¿qué te pide? Ah, ¿quieres que te preste plata? Perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Por un año, ¿de acuerdo? Por favor, tráeme tu año y tráeme ligado a él o acompañado con él tu presupuesto financiero. ¿Por qué? Porque en el presupuesto financiero yo he estimado cuáles van a ser mis ingresos y por qué conceptos, cuáles van a ser mis salidas de dinero, mis gastos y mis pagos, y ahí voy a poder apreciar cuáles son mis saldos al final de cada periodo. Y entonces el banco lo que va a hacer es mirar si ese presupuesto financiero tiene la consistencia necesaria y obviamente validar y verificar que la información sea cierta, sea válida, sea confiable y que va a servir como un instrumento de proyección para asegurar que el banco va a poder cobrar en función a la generación de recursos que vaya a tener la empresa en la siguiente gestión. Entonces, es súper importante el presupuesto financiero en una empresa. Y después seguramente me pedirá una serie de otra información, pero lo primero que me va a decir, a ver, tráeme tu presupuesto financiero, tu presupuesto operativo de esta gestión, o de la siguiente gestión, dependiendo de la fecha, ¿no? Y en función a eso, ¿sabes qué? Proyectámelo un año más, por favor, tráeme esta parte del año que falta y la proyección del próximo, que es uno de los requisitos para analizar la situación de la empresa y poder otorgar el crédito. Entonces, ahí está otra de las muestras de la importancia que tiene un presupuesto financiero en las empresas. Bien, dice que entre los productos que puede otorgarnos el banco está el pagaré. Dice que un pagaré de empresa es un documento de crédito que se utiliza como instrumento de pago, en el que la empresa reconoce un compromiso de pago y se establece una fecha de vencimiento a partir de la cual el beneficiario del pagaré empresarial puede cobrar cierta cantidad de dinero en unión a sus intereses a una determinada tasa especificada al portador. Este es un documento que, si bien no es probablemente un documento muy común hoy en día, pero es una modalidad de crédito, es una modalidad de operación que se puede generar en una empresa, claro, con el riesgo tal vez y con la particularidad de que un pagaré es un documento a pagar en una fecha establecida, determinada, con la debida anticipación, tanto el capital como los intereses, de tal forma que cuando yo firmo el pagaré, visto que me ha prestado el dinero, tiene la seguridad de que en esa fecha va a cobrar los intereses y el capital. Y el riesgo es de que si no se cumple con el pagaré, bueno, normalmente un pagaré tiene además también una garantía, pero en el caso de no cumplir el pagaré, bueno, como cualquier otra operación crediticia, puede implicar un problema, o más que un problema, una operación adicional ya de carácter legal, lo que obviamente tiene implicancias, tiempo, costo y una serie de otros aspectos que se deben evitar en una empresa, que no es lo más recomendable, porque acuérdense que en la empresa
uno de los elementos que se toma en cuenta también es la imagen empresarial, en cómo se la reconoce, cómo se le ve en el mercado. Si es una empresa que todo el mundo sabe que nunca paga a tiempo, nadie le va a querer prestar, ¿no es cierto? Y el banco obviamente siempre va a hacer un seguimiento de sus clientes y en función a preguntar, incluso hoy día entre bancos, se pregunta, ¿no? ¿Tienes crédito con esta empresa? ¿Le has dado? ¿Cómo ha sido su comportamiento, su desempeño en las obligaciones, etcétera? Y además existe una central de riesgos que tú puedes consultar para saber cuál es el perfil de desempeño de tu empresa. Entonces, toda esta información obviamente es utilizable para estas situaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Dice que es pagadero en efectivo y permite a las empresas evitar una excesiva dependencia de los bancos. Y las desventajas es que puede surgir algún incumplimiento en el pago que requiera una acción legal. Bien, pero hago una aclaración, una complementación. El pagaré también lo puedo obtener entre empresas o lo puedo obtener una persona a una empresa, porque es un documento casi, diría yo, de fácil cobro y además de fácil otorgación. Bien, un tercer elemento o otro producto crediticio que sí usan los bancos y que es súper importante por las modalidades, por las posibilidades que tiene de acceder para una empresa y además las ventajas que tiene es la línea de crédito. Y la línea de crédito dice significa dinero siempre disponible en el banco durante un periodo convenido de antemano. Una vez que se efectúa la negociación, la empresa no tiene más que informar al banco de su deseo de disponer de tal cantidad, firma un documento que indica que la empresa dispondrá de esa suma y el banco transfiere fondos automáticamente a la cuenta de la empresa. Las ventajas es un efectivo disponible con el que la empresa cuenta, y las desventajas se debe pagar un porcentaje de intereses cada vez que la línea de crédito es utilizada. Es de alguna manera lógico, ¿no? Este tipo de financiamiento está reservado para los clientes más solventes del banco y, sin embargo, en algunos casos el mismo puede pedir garantía colateral antes de extender la línea de crédito. Y se le exige a la empresa que mantenga en la línea de crédito limpia, es decir, pagando todas las, cumpliendo todas las disposiciones que existen y pagando las obligaciones de acuerdo a lo que se haya pactado. ¿Cuál es la mecánica de operar con una línea de crédito? Normalmente la línea de crédito surge de la necesidad de la empresa de tener que disponer fondos en cualquier momento ante determinadas coyunturas y sobre todo vinculadas con la atención del capital de trabajo, en particular de la compra de insumos y eventualmente el pago de salario. En las empresas siempre damos prioridad al pago de salarios porque el recurso más importante en la empresa, el que nos permite generar valor agregado, el que nos permite tener productos y servicios y llevarlos estos al mercado, es el recurso humano. Entonces, si nosotros no lo atendemos, no lo tratamos, no le damos preferencia al recurso humano, claro, el recurso humano se va a sentir, se va a ver desmotivado y obviamente eso tiene un efecto negativo dentro de la empresa. Entonces,
ante cualquier eventualidad también se puede tener los recursos para el pago del factor humano, aunque repito que en las empresas la prioridad es contar con los fondos para pagar salario. Entonces, la preferencia siempre es atender cualquier pago, cualquier obligación que se presente, cualquier pago que se tenga que hacer principalmente de insumos, de materias primas, etc. Y atender cualquier eventualidad o coyuntura que se pueda presentar en la empresa. Entonces, para eso surge la línea de crédito. Bien, pero la línea de crédito se la da con preferencia a empresas que tienen un cierto grado de relación, que han mantenido con el banco y que les ha generado también una relación vinculante y además de cliente del banco destacado, cliente que favorezca, diríamos así, la imagen, que haya atendido sus obligaciones y que corresponda ante cualquier situación el banco pueda confiar en esta empresa. Entonces, la línea de crédito se la otorga para atender una coyuntura. Y esto puede ser una línea de crédito exclusiva o vinculada. ¿Qué es vinculada? A ver, yo necesito un préstamo de 100.000 bolivianos, pero quiero una línea de crédito de 300.000. Préstame los 100.000 con un crédito, pero además dame una línea de crédito de 300. Entonces el banco puede hacer una combinación conjunta, porque se supone que los 100.000 son para atender necesidades de corto plazo y ante cualquier eventualidad, obviamente, surge la línea de crédito. Esto tiene la ventaja de que cuando se compra algo, cuando se tiene que pagar algo, yo puedo girar el cheque, puedo hacer la transferencia, etc. Y el banco no me da el dinero, sino hasta cuando lo necesito. Es decir, si yo me presto 300.000 en línea de crédito, el banco me va a dar la línea, pero no me va a cobrar absolutamente nada. En el momento que yo uso de esos 300.000, de repente 150.000, a partir del momento que he usado, corre el cálculo de la tasa de interés. Y normalmente aquí hay una flexibilidad que yo le puedo pagar en la medida que recaudo la plata, le puedo hacer pagos parciales, etc. Y seguramente cada mes el banco me va a cobrar solamente la tasa de interés sobre el saldo pendiente de pago. Seguramente si yo le pago dentro del mes que me ha prestado, el banco me cobrará una comisión y la tasa de interés será muy reducida solo por los días que he utilizado. Pero la línea de crédito sigue funcionando. Yo no tengo que hacer cada vez trámites, cada vez llevar papeles, cada vez requerir un crédito, cada vez esperar que se reúnan, no sé, los oficiales de crédito y todo lo demás. Entonces, no tiene ningún sentido, digamos, pensar en que la línea de crédito pueda ser un obstáculo, sino más bien es un beneficio, porque de los recursos que he logrado en la línea de crédito voy a poder utilizarlos en todo el tiempo. Esto tiene plazos, tiene condiciones, pero ¿qué pasa si no necesito? No pasa nada. Si no necesito nada del dinero que esté en la línea de crédito, pues el banco no me va a cobrar, probablemente me cobre una comisión que sería mínima, pero nada más. Pero si yo tengo cualquier emergencia y tengo que hacer cualquier pago, con cargo a mi línea de crédito, yo puedo hacer transferencias, cheques, etc. Y la ventaja, repito, es que yo puedo pagar en cualquier momento para que mi línea de crédito se mantenga en el monto, esté dentro de los rangos aceptables y yo pueda seguir teniendo derecho a usar esos fondos durante el tiempo pactado. Esta operación muchas veces, como acabamos de leer, requiere, ok, te voy a dar una línea de crédito de los 300.000 adicionales que necesitas, pero necesito una garantía adicional.
Y obviamente pueden haber garantías de distinta naturaleza, ¿no? Una garantía puede ser simplemente con la firma del gerente de la empresa que dice: garantizo el nombre de la empresa, el crédito, y la empresa se hace responsable de cualquier circunstancia en el tema. Pero como está él como representante legal firmando a nombre de la empresa, obviamente ya es una garantía importante que tiene el banco. El banco, sin embargo, si no tiene mucha confianza, si no conoce mucho a la empresa, puede decir: estoy de acuerdo, pero yo quiero una garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué la empresa pone como garantía? Hipoteca. De repente, la planta, los predios, como garantía para esta línea de crédito. Y cuando el banco le otorga esto, termina el crédito, obviamente primero hay que inscribir la garantía en derechos reales para que nadie pueda hacer uso del bien, ni traspasarlo, ni nada. Y cuando termina, obviamente se levanta esta operación, se hace también el registro y queda liberado el bien que tiene nuestra empresa. En muchos casos también hay otro tipo de garantías, por ejemplo, un depósito a plazo fijo. Yo tengo un depósito a plazo fijo que está ganando intereses, pero es la garantía para la línea de crédito que me ha otorgado el banco. Entonces, hay distintas modalidades y esto funciona de manera, creo yo, a veces la más apropiada. A mí me ha pasado. Yo trabajaba en una empresa metalmecánica en Santa Cruz y teníamos una línea de crédito con el Banco Santa Cruz en aquel entonces. No era mercantil, era Santa Cruz, eran dos bancos separados. Teníamos una línea de crédito porque comprábamos insumos a la Argentina. Y la Argentina, en la medida que Argentina nos avisaba de la empresa que estábamos listos, decía: ok, podemos hacer la apertura de la carta de crédito. Nosotros abríamos la carta de crédito y hacíamos el depósito de la plata inicial. Y después la línea de crédito funcionaba. La Argentina nos mandaba: hemos hecho el embarque y me tienen que pagar, digamos, el 40%. Entonces nosotros le pasábamos la nota al banco con una carta formal y el banco automáticamente hacía la transferencia de la línea de crédito que nosotros teníamos. Entonces nosotros, con los productos que vendíamos, íbamos amortizando el crédito que nos había otorgado el banco con cargo a la línea de crédito. Entonces era una relación fluida, interesante, y además, cuando es una línea de crédito, por lo menos nos tocó tener una línea de crédito a largo plazo. Entonces nuestra tasa de interés, como era de para insumos, era una tasa de interés relativamente baja comparada con otro tipo de productos financieros, y uno puede operar con esto y tiene la ventaja de que ante cualquier emergencia o necesidad no necesita estar buscando desesperado el capital de trabajo que a veces se requiere, sino que tiene la opción de que el banco tenga con, obviamente, el costo financiero que implica una línea de crédito como cualquier crédito de cualquier manera. Bien, adicionalmente existen también los papeles comerciales como otro documento de crédito, principalmente a corto plazo. Y dice: son títulos valores emitidos masivamente por una entidad mercantil y ofrecidos públicamente en el mercado de capital, previa aprobación de la Superintendencia de Valores, o en este caso de la Autoridad de Valores y Seguros que existe en nuestro país. El plazo de estos títulos valores debe ser superior a 15 días e inferior a un año, contados a partir de la fecha de su suscripción, y ofrecen cuantas veces sea requerido por la compañía sin que en ningún caso se pase de 2 años. Bien, los papeles comerciales tienen también una especie, diría yo, son como un documento, como un bono, de alguna manera, aunque con esta denominación. Los papeles comerciales, primero está claro que es un crédito a corto plazo, pero tiene la ventaja de que se emite este documento, es un título
título, que se lo transan normalmente en el mercado de valores y que los que están interesados adquieren este papel comercial, ponen la plata y al cabo de 3 meses, 6 meses, un año, reciben la devolución del dinero y, por supuesto, el interés o el rendimiento correspondiente. La ventaja es que en los papeles comerciales puede emitirlos el banco, puede emitirlos la empresa principalmente, porque emite los papeles comerciales para inversores del público en general, para utilizar los fondos, y no tiene que recurrir necesariamente a todos los requisitos que exige un banco cuando te va a dar un crédito o una línea de crédito, porque aquí quien ha emitido el papel comercial es la empresa y obviamente es también un tema de confianza en el mercado de títulos, de que cuando yo compro este título voy a tener la certeza de que me van a devolver al cabo del tiempo que implique su vencimiento. Las ventajas de los papeles comerciales. El papel comercial es una fuente de financiamiento menos costosa que el crédito bancario. Da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones. Y las desventajas dicen: las emisiones de papeles comerciales no están garantizadas, deben ir acompañadas de una línea de crédito o una carta de crédito en dificultades antes si hubiera alguna dificultad para el pago, y la negociación acarrea un costo por concepto de una tasa considerada como una comisión o como una prima. Un comentario adicional a esto: cuando yo tengo una empresa que no es una empresa muy conocida en el mercado, que es una empresa que está recién ingresando o que es de alguna manera no muy grande, etc., quienes analizan la posibilidad de incorporar los pagarés al mercado de valores, obviamente van a asegurarse de alguna forma, mediante la evaluación de información de estados financieros, etc., van a asegurarse que la empresa está en condiciones de devolver la plata al vencimiento. Entonces, por eso que dice el análisis que si no se tienen todos esos elementos que aseguren esta opción, ¿qué tenemos que hacer? Tener algún respaldo, y ese respaldo puede ser la línea de crédito o algún depósito en garantía que tenga la empresa en el banco para poder respaldar estos documentos que puedan ser transados en los mercados de valores. Bien, dentro de todas estas posibilidades de crédito a corto plazo, ya habíamos visto que hay varias opciones, entre ellas las cuentas. Inicialmente vimos el crédito comercial, que está dado por el uso de las cuentas del pasivo a corto plazo. Fíjense ustedes, acá volvemos, pero ahora miramos a las cuentas por cobrar, que es, en el fondo, ya no son pasivos, sino son activos de una empresa. Dice: consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor, agente de ventas o comprador de cuentas por cobrar, conforme a un convenio negociado previamente. Por lo general, dan instrucciones a los clientes para que paguen sus cuentas directamente al agente vendedor, quien actúa como departamento de créditos de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de las cuentas por cobrar? Es menos costoso para la empresa. Por medio de este financiamiento, la empresa puede obtener recursos con rapidez, prácticamente sin ningún retraso o costo adicional, y disminuye el riesgo de incumplimiento. Las desventajas de las cuentas por cobrar: que existe un costo por concepto de comisión otorgado a la gente, existe la posibilidad de una intervención legal por incumplimiento del contrato, y si la gente no logra cobrar, la empresa tendrá que reembolsar el importe, ya sea mediante un pago en efectivo o
reponiendo la cuenta incobrable por otra más valiosa. Bien, a ver, ¿qué queremos decir con esta operación? Las cuentas por cobrar, ustedes saben que se constituyen en un activo. Es un activo que tiene la empresa y al ser un activo tiene vencimientos. Hasta ahora nosotros en las cuentas por cobrar hemos trabajado mirando cuentas por cobrar a 30 días, a 60 días, a 90 días, y básicamente hemos visto que las cuentas por cobrar se pagan después de la fecha o de los plazos de cumplimiento. Entonces, aparentemente no habría ningún riesgo técnicamente, y en los ejercicios que hemos estado trabajando no hemos incorporado ningún elemento adicional. Sin embargo, en la realidad de las empresas, sobre todo aquellas que trabajan con un alto grado de crédito en sus operaciones, hay un riesgo de por medio de incobrabilidad. Claro, si todo va bien y me pagan en la fecha oportuna y todo lo demás, bueno, de maravilla, ¿no? No necesito preocuparme mucho y voy a poder cobrar sin ningún tipo de problemas. Por eso que las empresas que trabajan con este tipo de operaciones se aseguran de varias formas en cómo hacer operaciones que no les impliquen el no cobrar o la probabilidad de cobrabilidad que se pueda tener. Cuando se hacen créditos comerciales, muchas de las empresas que utilizan hacen un crédito institucional. Es decir, yo voy a una empresa, ¿ok? Quieren sus trabajadores tener el crédito, ¿de acuerdo? Pero ustedes me garantizan con la planilla. Entonces la empresa cada mes hace los descuentos por planilla y entonces nos estamos respaldando por los salarios de los trabajadores. Entonces, todos los trabajadores ganan su salario, se les descuenta lo que tienen que pagar, la cuota correspondiente, digamos 12 cuotas, se les va descontando y la empresa acumula de todos los empleados de la empresa que hayan solicitado el crédito, le paga a la empresa y resuelve. Entonces, esa es la modalidad más fácil, más simple, digamos, de mejor garantía, pago a través del descuento por planes. Bien, pero cuando se trata de personas que van a tomar el crédito, muchas veces es a nivel individual o a nivel personal. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Obviamente hay que cumplir unos requisitos, ¿no es cierto? Aquí hablamos del tipo de operación, del tipo de financiamiento, pero no estamos mencionando ningún requisito. Claro, lo mínimo es la identificación de la persona y el asegurar su domicilio legal, de tal forma que ante cualquier circunstancia yo sepa dónde ubicar. Y con toda seguridad decir, ¿dónde trabaja usted? ¿Dónde vive usted? Y muéstreme su carnet de identidad, déjenos una copia y usted va a firmar un compromiso de pago de tantas cuotas por el bien que usted está recibiendo. El precio es tanto y usted nos tiene que pagar entre los primeros 10 días de cada mes, hacer el depósito. Antes era de repente ir a pagar en efectivo, ¿no es cierto? Ahora la cosa está tan fácil que simplemente hago una transferencia y el tema está resuelto y le mando la factura por correo, por WhatsApp o lo que sea. Entonces todo está sistematizado. Entonces la tecnología nos ayuda a resolver ese tema. Bien, pero ¿qué pasa con las personas que lo pagan? Es súper importante, hemos dicho en cuentas por cobrar, la administración de las cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener un récord de a quiénes he otorgado créditos, por qué montos,
tener todos los datos y además las fechas de vencimiento. Y de eso tengo que asegurarme. Creo que les he comentado, por ejemplo, hoy en día, ante la presencia del COVID, las compañías de seguro que antes no trabajaban con operaciones de seguro médico, han abierto esto como un tipo de producto de seguros. Y hoy día creo que todas las compañías tienen seguro médico con un grupo de médicos con ciertas especialidades, con ciertos montos, y obviamente uno toma ese crédito, o sea, toma ese seguro y paga montos reducidos. Solo para decir algo, hoy día los médicos cobran más o menos 250 a 300 bolivianos por atención médica. Entonces, por allí hay que pagar 20% y lo demás cubre el seguro. Entonces, yo con pagar solo el 20% de una atención médica, el médico que está suscrito a ese seguro, que es parte de la diferencia, está cubierta por la póliza de seguro que yo he tomado. Como resultado de la pandemia y ante tanta gente que no tenía seguro, que se ha muerto, que ha ido a las clínicas, y ustedes saben que los médicos son asaltantes formados, ¿ves? Así como los asaltantes se encapuchan, te toman preso, te ponen un revólver y te sacan toda la plata que tienes, los banqueros se ponen barbijo, mejor dicho, los médicos se ponen barbijo, gorrita y guantes para que no los reconozcas y te cobran, pero cantidades de plata espantosas, ¿no es cierto? Un día de terapia intensiva creo que era $500. Si te ponen una medicina costaba $300 adicionales, pero además cuesta $500 o $400 la noche en el hospital por la atención del médico de internista, la enfermera, por la alimentación que te dan, etc. Cuando tú entras a una clínica privada, en lugar de pagar 10.000 bolivianos de la atención, te terminan cobrando 100.000, ¿no es cierto? Así es el robo, el asalto de las clínicas hoy en día. Entonces, claro, si tú tienes este seguro y te atiende la clínica, obviamente pagarás 10% de algo. Cuando el médico te da una receta, puedes inmediatamente mandarle al seguro, el seguro te valida si corresponde, si está bien, etcétera, y te da el ok. Pero si de repente el médico te quiere poner una medicina que cuesta $1.000, una inyección, y en realidad puedes ponerte otra de 200, el seguro también te ayuda. Hay una relación, digamos, de apoyo, de ayuda. Entonces, como consecuencia de todos estos problemas que surgieron después de la pandemia, durante la pandemia, después los seguros se han, digamos, extendido en gran cantidad. Entonces, ¿a qué quería llegar con este tema del seguro? Que tú tienes que pagar tus cuotas, digamos, hasta el 5 de cada mes. Entonces, el primero de cada mes, el seguro ya te está mandando a tu correo, a tu WhatsApp, o te está llamando por teléfono y te dice: no se olvide que tiene que pagar su cuota de 200 bolivianos hasta el día 5. Le agradecemos por su gentileza, su atención. No se olvide, usted tiene nuestra cuenta, o ahora hemos abierto el QR, se lo estamos enviando para que nos pueda cancelar, y inmediatamente le enviaremos su factura al correo que usted nos haga. Y el próximo mes, ¿qué hace? Lo mismo, vuelve a llamar el cobrador y te da el mismo bonito mensaje, etcétera, etcétera, y están atendiéndote, ¿no? Entonces están administrando sus cuentas por cobrar, porque saben que tienen vencimientos del 1 al 5, y seguramente esa compañía debe tener otros vencimientos de repente entre el 5 y el 10, el 10 y el 15, y así sucesivamente. Entonces su tarea es cobrarte y anticiparse en la cobranza para que sepas exactamente cómo va. Bien, pero también hay casos en que por 1001 razones tú por ahí no les pagas, porque perdiste tu trabajo, porque gastaste la plata en otra cosa,
porque el contrato que tenías no te fue bien y no te han pagado o no te han pagado la cuota que te correspondía del contrato como consultor que tenías, no sé, con una empresa. Puede haber 1000 razones, ¿no? O has tenido que gastar en alguna otra cosa. Entonces, si no has pagado, automáticamente entra esa cuenta en cuenta que puedes decir está en mora, y lo hemos dicho ya en una clase anterior. Cuando está en mora, ¿qué implica? Que tú tienes que tener más cuidado y más atención en buscar de cobrar eso que no te han pagado en la fecha establecida. Y cuando has insistido varias veces, seguramente tienes plazos, tiempos, una política. Si en 30 días no me han pagado, pues tengo que declarar esta cuenta como cuenta incobrable. Y entonces, cuando es una cuenta incobrable, hemos dicho que esta cuenta se va automáticamente al estado de resultados. Lo que no has cobrado lo tienes que descontar de tus utilidades. Bien, esta es la forma que habitualmente una empresa puede operar. Acabamos de ver que las cuentas por cobrar pueden convertirse también en una fuente de financiamiento. ¿Qué implica esto? Que en las organizaciones existen empresas que se dedican a la tarea de cobrar cuentas por cobrar de las distintas empresas. Y cobrar esas cuentas por cobrar, ¿qué implica? Que yo les entrego las cuentas a ellos, les entrego todas mi listado, mi detalle, toda la información que tengo, y obviamente las fechas y los pagos que tienen que recabar de los clientes. Entonces estas empresas, que además para tener un buen negocio no cobran solo para mí, ¿no es cierto?, sino se encargan de ser empresas que cobran para 10 empresas que venden al crédito y están cobrando para todas ellas, y entonces se trabajan con modalidades. Yo te entrego todas mis facturas que suman 100.000 bolivianos. La empresa dice, yo te cobro una comisión del 10%. Entonces, de los 100.000, 10.000 yo no te voy a pagar, están haciendo comisiones, yo te voy a pagar simplemente la diferencia. Y te lo voy a pagar en la medida en que voy cobrando. Entonces, pacto, tengo un plazo, tengo un tiempo, y ellos se encargan de hacer todas las cobranzas, y en la medida que van cobrando, me van depositando. Surge también la opción de que la empresa me diga, ok, yo te compro todas tus facturas por los 90.000. En este momento, los 10.000 de diferencia son mi comisión. Yo las voy a ir cobrando las facturas que tú me has entregado. Pero tiene que haber un acuerdo de por medio. Toda aquella factura que no se cobra, por eso decíamos que una de las desventajas de que si no se cobra, yo le tengo que reembolsar el monto a la empresa que está a cargo de la cobranza. Y seguramente en el pacto que yo hago, en el contrato, en el acuerdo, ok, si yo no puedo cobrar una cuenta por cobrar, tengo 90 días para hacer la intención de cobrar. Si en 90 días no he cobrado, te devuelvo esta factura, y el que asume el riesgo de la incobrabilidad eres tú como empresa original, como empresa que ha generado la cuenta por cobrar. Entonces, por eso la empresa que se hace cargo de las cobranzas de las facturas minimiza sus riesgos. Sin embargo, esto implica obviamente que hay que tener capital, porque en algunos casos yo puedo negociar. Ok, no quiero que me pagues en la medida que cobras, quiero venderte mis facturas en este momento, ¿de acuerdo? Entonces yo te compro en este momento, pero mi comisión es 20%. Entonces también hay formas de negociar, porque estos son negocios, si vale el término, ¿no es cierto? Entonces la empresa de cobranzas asume el riesgo, paga, ha ganado 20% del total de la cobranza, y se encarga de hacer las cobranzas, obviamente tomando la previsión de que haya condiciones de cierto grado de seguridad
en cuanto a información, comportamiento, etcétera, de poder cobrar, porque si una empresa tiene un riesgo muy alto o no conoce lo que va a pasar, muy difícil que te compre las facturas por un monto, probablemente va a usar la otra opción. Yo, en la medida que voy cobrando, te voy pagando, pero te puedo dar de repente un pequeño anticipo, porque a la empresa lo que le interesa es dos cosas, ¿no? O tener el efectivo de inmediato, así sea menos de lo que ha cobrado y con eso va a poder hacer otro tipo de operaciones, o por el contrario, tener efectivo parcialmente, pero no tener que pagar la fuerza de trabajo a cobradores, hacer controles, etcétera, porque eso implica un costo adicional. Entonces yo a la empresa que se encarga de esto solo le pago una comisión y he resuelto el tema, ¿no es cierto? Entonces también minimizo mis costos. Entonces allí es la posibilidad o las opciones que se puedan ver. En el pasado, cuando a mí me tocó trabajar en el Banco Nacional, el banco tenía una unidad que se encargaba de factoring. El factoring era justamente, comprábamos factura de clientes, le pagábamos en efectivo, no me acuerdo cuánto era la comisión, y obviamente nosotros cobrábamos como banco y además teníamos, en muchos casos cobrábamos directamente debitando en las cuentas de los propios clientes que habían comprado los productos. Entonces, llegaba fin de mes, había que cobrar las cuentas, se hacía el débito automático, listo, todo funcionaba. Y cuando no tenían cuenta en el banco, entonces se los llamaba por teléfono, se daban las opciones y todo lo demás. Entonces el banco hacía esa tarea. Posteriormente, como se vio que en el sistema financiero había muchísimas operaciones vinculadas, entonces decidieron que las empresas que hacían tareas específicas deberían, aunque sean parte del consorcio de banco, pero deberían ser empresas particulares. Las que eran empresas siempre particulares eran las de seguros, aunque estaban vinculados probablemente con el banco. Pero ya les digo, factoring hacíamos en el banco. Entonces después se creó una empresa encargada de hacer esta tarea, que estaba vinculada con la sociedad del banco, pero era una empresa independiente, con ejecutivos, operaciones y todo lo demás de manera independiente. Y eso es un poco lo que hay que cuidar hoy en día cuando se suscita esta situación. Bien. Otro tipo de operaciones crediticias para el corto plazo son los financiamientos mediante inventarios. O sea, estamos otra vez de otro lado del balance, ¿no es cierto? Al inicio hemos hablado todo lo que es proveedores, qué sé yo, cuentas por cobrar, comerciales de distinta naturaleza, incluso, qué sé yo, sociales, fiscales, por servicios en general, incluso el crédito bancario. Ahora estamos en este otro lado, hemos vuelto al activo y estamos viendo financiamiento mediante cuentas por cobrar y financiamiento mediante inventarios. El financiamiento por medio de inventarios es cuando se utiliza un bien como garantía de un préstamo en el que se confiere al acreedor el derecho a tomar posesión de garantía en caso de que la empresa cumplir. ¿Cuáles son las ventajas? Permite aprovechar una importante pieza de la empresa como es el inventario de mercaderías. Brinda oportunidad a la organización de hacer más dinámicas sus actividades. ¿Cuáles son las desventajas? Que genera un costo de financiamiento al deudor y el deudor corre el riesgo de perder el inventario, dado que en garantía, en caso de no poder cancelar el contrato. Bien, ¿en qué consiste el crédito mediante inventarios? Cuando una empresa tiene un inventario importante y es un poco su fuente de operaciones,
vamos a diferenciar entre lo que es una empresa comercial y una empresa industrial. La empresa comercial tiene mercadería, ¿no es cierto? Se supone que la mercadería no es nada más que un producto final que lo va a vender en el mercado, que lo va a vender en sus tiendas, en sus locales comerciales o mediante distribución masiva, y ese producto se convierte en un producto final para el cliente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo acumulo, tengo estos productos, compro y voy entregando a mis clientes y me van pagando. Pero, por ejemplo, las empresas venden a los supermercados. Los supermercados nunca te pagan al contado. Los supermercados usan tu dinero para hacer su negocio. Te reciben la mercadería y te pagan 15 días después, 3 semanas, de repente un mes o de repente incluso más. Los productos que rotan constantemente probablemente tengan también opción a recibir pagos con mayor frecuencia, pero los productos que no tienen tanta rotación probablemente no. Sin embargo, a ver, venden café importado de supermercados. Se supone que ellos no compran esta café. Se supone que hay una empresa que compra café de cualquier otro lugar, de repente de Colombia, no sé, cualquier otro país, qué sé yo, o mermeladas Arcor, productos Arcor de la Argentina, qué sé yo. Entonces, una empresa que compra eso le entrega al supermercado y obviamente el supermercado va a ir vendiendo y le va a ir pagando en la medida en que va vendiendo, porque eso es un poco el negocio, ¿no es cierto? Bien, pero la empresa comercial, que es la importadora o la productora que tiene el producto masivo, ¿qué va a hacer? Va a entregarle a los supermercados o a cualquier cliente los productos y va a esperar que le vayan pagando. Pero entonces, ese capital probablemente no vuelve con la rapidez necesaria, pero ¿qué es lo que pasa? Ya he vendido todos los productos que me has entregado, aquí está, te pago con el cheque que lo vas a cobrar la próxima semana, pero déjame más producto. No tengo. Si no tienes, me voy a otro proveedor. ¿No es verdad? Ese es el mecanismo normal. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen las empresas grandes, productoras o las importadoras? En este caso, las empresas comerciales, compran productos en cantidad y lo entregan a un depósito de almacenes o a un almacén de depósito, que antes también formaban parte de las entidades financieras. Era como un departamento más, ahora no. Los almacenes de depósito tienen necesariamente que ser independientes y si están vinculados a un consorcio, a un grupo financiero, perfecto, pero tienen que tener su razón social y todas sus operaciones independientes. Entonces, esas operaciones que hacen van a un depósito, guardan los productos y son la garantía para el crédito que la empresa ha solicitado. Aquí están mis productos, con estos productos que valen más de lo que me estás prestando, yo te garantizo. Y entonces yo voy a ir sacando, tú me vas a ir liberando estos productos en la medida que yo te voy pagando. Entonces yo le pago al banco una cantidad, el banco da la orden y el almacén de depósitos me libera la cantidad de productos por lo que yo haya pagado. Obviamente esto es un crédito que además yo le voy a tener que pagar seguramente a quien me ha prestado el dinero, le voy a tener que pagar una tasa de interés. Y si además tengo en un almacén de depósitos, seguramente que por el almacenaje me van a cobrar una cuota aparte, un monto fijo, qué sé yo, por el producto que está guardado en el almacén. Entonces yo como empresa comercial, ¿qué hago?
voy a vender mi producto, pero voy a recuperar lo que le estoy pagando al almacén de depósitos, lo que estoy pagando por el crédito, y obviamente eso se lo voy a cobrar al cliente. Y como el cliente no me paga al contado, bueno, cuesta más caro y me va a ir pagando poco a poco, y en la medida que me va pagando, yo voy a ir pagando mis obligaciones y voy liberando mi mercadería. Bien, en una empresa productiva, lo que se guarda en ese almacén de depósitos son insumos, materias primas, materiales. Y en la medida que hago yo, me presto una cantidad de dinero, pongo como garantía todos los insumos que estoy comprando, que compro además solo 3 veces al año, y voy retirando en la medida de mis necesidades de producción, voy pagando y voy retirando estos insumos, esta materia prima, llevo a mi planta para que se haga la producción y tengo la seguridad de que no me faltan los insumos, de que tengo la opción y que no necesitaba tener la plata en efectivo para compras, porque he tomado un crédito que he garantizado con la propia mercadería. Y entonces esa es otra de las posibilidades de tener un crédito de corto plazo que la empresa puede lograr, aunque este podría convertirse también en un crédito de largo plazo si es que mis cantidades de compra son mayores e implican uso o consumo por más de un año. Normalmente, en la experiencia que yo he tenido a nivel de banca, normalmente no eran créditos mayores a un año, eran siempre créditos dentro de un periodo anual o de un año. Bien, a partir de acá vamos a mirar solo algunos elementos vinculados a lo que acontece en un financiamiento a largo plazo, que es un complemento a las operaciones que acabamos de ver. El financiamiento a largo plazo es el punto que debería realmente ser tema de análisis de esta asignatura, porque no se olviden que los otros 3 temas de corto plazo prácticamente ya se han visto en Finanzas 1 y aquí simplemente los hemos reiterado y en algunos casos hemos entrado a más detalle, a más profundidad. Bien, ¿qué pasa con el financiamiento a largo plazo? Su cumplimiento se encuentra por encima de los 5 años. A ver, es decir, que se encuentra por encima de los 5 años, o dentro, tal vez debería decirse, de los 5 años, es una formalidad. Porque pueden haber créditos a 3 años y ya son a largo plazo, a 5, a 10, e incluso cuando es crédito industrial, empresarial, de puesta en marcha de planta, de construcción más bien de una empresa o qué sé yo, el crédito puede ser de mayor alcance, y si es además de compra de maquinaria, el crédito puede ser un crédito a 20 años, ¿no es cierto? Y hay créditos que hoy día en todos los países se crean a través de un acuerdo entre la banca central y los bancos privados, se crean créditos de financiamiento para la industrialización de empresas, y esos créditos incluso pueden pasar de 20 años o hasta en 20 años. Entonces, lo que quiere decir que hablar de largo plazo es siempre bajo el mismo criterio, bajo la misma lógica, más de 10 años, perdón, más de 3 años. Entonces, creo que ahí, incluso, si queremos agarrar rigurosamente el concepto, 1 año es corto plazo, a partir de 1 año, largo plazo, listo, aunque sean 2 o 20. Entonces, pensemos que es más de 1 año para que sea el criterio que vamos a utilizar. Dice, su culminación se especifica en el contrato o convenio establecido. Siempre va a haber un documento. Por lo general, en estos financiamientos debe existir una garantía para realizar el préstamo. Todo crédito a largo plazo tiene mucho más exigencias de garantía. Muy difícil que yo tenga un crédito de largo plazo
por mucho tiempo si tengo cuentas por cobrar, ¿no? Porque no hay cuentas por cobrar que yo dé, qué sé yo, por muchos años. El banco es el único que te da crédito para financiamiento de vivienda o de maquinaria y equipo por 20 años. Pero en una empresa que vende productos o insumos, que te va a dar un crédito por 20 años, ¿no? Sería ilógico, ¿no? Entonces, entran básicamente operaciones que implican la opción, la posibilidad de que el crédito sea mucho mayor, y eso seguramente está relacionado, repito, con maquinaria, con equipo, con instalaciones o algún otro tipo de bienes muy particulares. De repente, si compro un barco, de repente me empiezan a pagar, ¿no es cierto? Con toda una póliza de seguros, de garantía y no sé qué, no sé cuándo. Pero de lo contrario, como que no tiene mucho sentido. Bien, dentro de este tipo de cosas, donde implica tener una serie de garantías, una de las garantías es la hipoteca. Dice, se denomina hipoteca el financiamiento o préstamo de capital en el que la parte que contrae la deuda utiliza una propiedad para garantizar dicho financiamiento. Normalmente la hipoteca es, cuando hablamos de propiedad, tiene que ser un bien inmueble o una maquinaria, un equipo, unas instalaciones, una planta, ¿no? Normalmente nadie te acepta en créditos de largo plazo la garantía de un auto, a menos que te estén financiando el auto, ¿no? La empresa que financia el auto dice, ok, ahora está saliendo un crédito del Banco Nacional, dice, financiamiento de vehículos hasta 10 años plazo y con tasas preferenciales. Okay. Entonces, ahí está, ahí la garantía es el vehículo, no te dan los papeles de propiedad hasta que termines de pagar el auto, pero tú tienes ya la ventaja de que lo estás utilizando desde el momento en que te lo entregues. Cuando se trata obviamente de créditos de capital, que es lo que yo necesito para, a nivel empresarial principalmente, la hipoteca tiene que ser de un activo, de un bien real, de un bien tangible, que implica una casa, o sea, un edificio, una construcción, una maquinaria, un equipo, unas instalaciones, una planta. Las ventajas, dice, para el prestamista, este negocio le causa beneficios por los intereses y establece una certeza de ganancia. Y quien adquiere dicha hipoteca puede generar ganancias para su negocio y recuperar su mueble objeto de dicha hipoteca. ¿Cuáles son las desventajas? A quien presta le produce obligaciones ante un tercero y pueden haber inconvenientes legales por no recibir los importes. Bien, ¿qué implica el manejo financiero? Y con esto terminamos esta parte hoy. Este financiamiento es realizado por lo general con intervención de instituciones bancarias. Y los trámites para concluir el financiamiento son de orden judicial. Es decir, aquí hay todo un proceso, porque cuando yo doy un bien, un activo en garantía, necesariamente hay que cumplir con la anotación preventiva, y eso implica documentos legales, implica derechos reales, implica hacer todo un contrato, que hay que hacer reconocimiento de firmas, es decir, todo un proceso de carácter legal que respalda un tipo de operación. Los trámites para concluir dicho financiamiento son orden judicial, en caso de incumplimiento, para obviamente tener el respaldo. Y el deudor o acreedor no podrán utilizar el objeto de garantía hasta que sea finalizado formalmente. Es decir, mientras yo he puesto algún bien en garantía, no puedo disponer de ese bien, sino para lo que es la finalidad en la que ha sido establecida cuando se ha generado el contrato y la hipoteca. Bueno, aquí tengo unos ejemplos que no son relevantes y creo que con esto dejamos el tema
de financiamiento a largo plazo con el que vamos a continuar la próxima. Bien, en los últimos minutos 10 que nos quedan hoy, dos cosas. La primera, si alguien tiene alguna pregunta para el juego de negocios que estamos realizando, y escucho cualquier pregunta que quiera sobre el tema. La primera parte. Como Lice quiere. Es que no hay manera de que cuadre, porque un dato, por más que lo haga así, total ingresos. Bien, ¿no hay preguntas? Ok. Bien, la tercera decisión del juego de negocios es tercera decisión con evaluación. Asumo que todos tienen toda la información correcta y ahora vienen decisiones. Yo soy el mercado, yo soy el proveedor, o yo soy el comprador, y yo les voy a proponer decisiones que ustedes tienen que tomar, y voy a escuchar ofertas, voy a escuchar propuestas y voy a indicar a quien considere que es el que me da más ventaja. Y con la información que yo haya generado para cada uno de los grupos, deben registrar su información en sus estados financieros. O sea que ya no es seguir haciendo el ejercicio, mostrando información, datos, incluyendo cosas, sino ahora es tomando decisiones. Y esa es la decisión que viene a continuación, y las decisiones tomadas deben reflejarse en sus estados financieros, y eso es lo que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? Bien, entonces con ese comentario vamos a concluir llamando la lista correspondiente el día de hoy. Aguilar Santos, Aranonca Lynch,